Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a continuar con el tema de cónicas y continuaremos con la cónica llamada elipse. Entonces la construcción de una elipse parte de dos puntos fijos, ¿sí? Amarro de esos dos puntos una cuerda, ¿sí? Que está distensionada, es mucho más grande que la distancia entre esos dos puntos, y luego lo que voy a hacer es tensionar esa cuerda, digamos que de una forma aquí así, digamos que yo cojo esto acá, la corro hacia acá y aquí queda tensionada, digamos, es un ejemplo. Entonces se vería algo así, ¿listo? A medida que yo la mueva hacia allá, entonces este punto, digamos que lo desplazo hacia acá, entonces la cuerda ahora hace este movimiento, ¿sí? Este es el punto fijo 1, el punto fijo 2. Y bueno, si continúo moviendo, entonces veo que se va alejando acá. Y aquí pues bueno, va a llegar a este punto aquí algo así, digamos, más o menos es lo que está pasando. Entonces aquí va a tener este recorrido, digamos, este aquí me quedó muy adentro, sería algo aquí así, luego aquí así, y así voy obteniendo entonces una infinidad de puntos. Continúo hacia acá y luego se va a empezar a cortar, ¿sí? Y bueno, voy a obtener este movimiento aquí así, y luego arrancaré hacia el otro lado de forma similar. ¿Listo? Si yo uno todos esos puntos, entonces no voy a trazar las cuerdas, pero si uno todos esos puntos, entonces digamos que aquí, más o menos algo así. Si los uno acá, entonces tendríamos esta cónica. Estoy haciéndola más o menos, ¿listo muchachos? Entonces, digamos que obtendría esta cónica. Y bueno, esta cónica recibe el nombre de elipse. ¿Listo? Más o menos, muchachos, lo que puede hacer la descripción de una elipse. Bien, entonces analicemos las diferentes partes que tiene una elipse. Entonces, 1, 2, esto me quedó muy largo, pero bueno, vemos que va acá. Tenemos un centro. Entonces, tiene un eje menor, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, este será el eje mayor. Los puntos fijos de donde amarré la cuerda, ¿sí? Entonces los voy a poner acá. Se llaman focos. Foco 1, foco 2. ¿Sí? En la parábola veíamos también el foco. Sobre este foco yo puedo trazar una línea que se llama lado recto. El eje mayor pues se llama eje focal, ¿sí? Y bueno, entonces puedo unirlo para obtener la parábola. Como les digo, pues mucha paciencia ahí conmigo porque es que esta regleta no me está dando los ángulos que quiero. Y para hacerlo a pulso no creo que me va a quedar muy bien. Bien, entonces acá, acá, acá y acá. Y bueno, entonces tenemos nuestra elipse. Entonces ahí está nuestra elipse y ahí están las diferentes partes de las que vamos a trabajar. ¿Qué debemos, si entendimos esto, debemos tener clara una cuestión que nos va a servir para deducir la ecuación? Si yo tomo acá un punto, cualquiera de la elipse, y trazo la cuerdita con que logramos obtener esa elipse, o sea, esta cuerda así. Nosotros sabemos que si esto lo llamo un punto P, que hace parte de la
elipse, y hallo la distancia que hay del punto P a el foco 2, ¿sí? Esa recta, y sumo la distancia que hay del punto P a el foco 1, o sea, esta distancia, pues eso me va a dar siempre lo mismo. Vean, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que esta distancia, ¿sí? Más esta distancia tiene que ser equivalente a esta distancia más esta distancia, ¿cierto? Por la misma construcción que hicimos. Y esa distancia que es igual, por las partes que nosotros ya trabajamos en la parábola, ¿sí? Entonces nosotros dimos unas definiciones de unas partes. La distancia, entonces, que hay, la distancia que hay de el centro al foco, lo llamamos C. En la parábola nosotros hablábamos era de la distancia que había del foco a el vértice, que lo llamamos P, ¿cierto? Aquí entonces vamos a renombrar esto. ¿Qué es C? C es la distancia que hay entonces de el centro al foco. Y vamos a tener otra distancia que la vamos a llamar A, que es desde el centro hasta el vértice. Bueno, no había nombrado esto. El punto donde corta la elipse con el eje focal se llama vértice. Como hay dos vértices, entonces llamemos a esto vértice 1 y aquí vértice 2. O sea que a esto lo vamos a llamar A. ¿Y qué es A? La distancia del centro al vértice. ¿Listo? Bien, entonces, si yo coloco esta cuestión, llego a esta posición de acá, ¿sí? Donde aquí se dobló y llega hasta allá, ¿sí? O sea, está de esta forma. Entonces, viene toda la cuerda acá y viene acá, ¿cierto? Entonces, vemos que esta distancia tiene que ser equivalente a 2 veces A, ¿cierto? Porque mire, hace el recorrido acá y vuelve, pero este pedacito puede ir acá. O sea, de acá hasta acá se llama A y de lado a lado se llama la 2A, ¿cierto? Entonces, la cuerda, entonces va, ¿cierto? Entonces, ahí tiene un recorrido mayor que A, ¿cierto? Pero, vean, faltaría este pedacito por cubrir, pero este como aquí está doblado, entonces ahí lo tenemos total. Por eso, siempre la distancia a cualquier punto de la elipse partiendo desde los focos es igual a 2A, cualquiera que sea el caso. ¿Sí? O sea, que yo puedo trazar aquí esta recta y aquí sé que esa suma me tiene que dar exactamente igual a 2A. Bueno, partiendo de eso, entonces nosotros podemos ya empezar a obtener una ecuación. Para ello entonces voy a hacer lo siguiente, para no hacer otra elipse, sino valerme solo de esta, entonces voy a trazar una recta que va aquí así, ¿sí? Sabemos que el triángulo obtenido es isósceles y yo puedo trazar esta línea acá, ¿sí? Para obtener un triángulo rectángulo. Ojo con ese triángulo rectángulo que está señalado de verde, ¿sí? O sea, quiero trabajar con esta parte. ¿Qué sabemos de ese triángulo rectángulo? Si yo saco ese triángulo rectángulo aparte, lo voy a sacar acá, ¿sí? Más o menos, traté de sacarlo igual. Entonces sabríamos que esta distancia se llama C. Esta distancia, que es el semieje menor, semi porque es la mitad, entonces desde el centro hasta acá lo voy a llamar B. ¿Listo? Entonces B, ¿qué es? Es la distancia del centro al vértice del eje menor.
Listo, o sea que esto es C y esto es B. O sea que esta distancia necesariamente tiene que ser A. ¿Y por qué? Si sabemos que esta distancia debe sumar 2A y sabemos que es isósceles, pues esto es A y esto es A. Cuando está aquí en este punto, pues sabemos que estos dos lados son diferentes, pero cuando se hace hacia el centro, pues sabemos que tienen que ser equivalentes. Y ahí entonces están ligados por el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Bien, dicho eso, entonces puedo sacar la ecuación de una elipse. Y la vamos a sacar de la siguiente forma. Siempre que vayamos a sacar una ecuación inicial, tenemos que partir de la coordenada 0, 0 del plano cartesiano. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano. Aquí está el plano. Y lo que voy a hacer es ubicar una elipse, ¿sí?, en ese punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. Bien, entonces voy a empezar a proceder. Entonces la ubico en la coordenada 0, 0. Listo. Listo. Y bueno, aquí tenemos la misma elipse que había trazado en el anterior. Me quedo aquí un poquito corrida, pero bueno, no creo que haya mayor problema con eso. Listo. Entonces voy a alargar un poco los ejes del plano cartesiano. Entonces, listo. Bien. Al igual que procedimos con la parábola, voy a tomar un punto cualquiera de la elipse. O sea, y va a ser la coordenada XY. Digamos que ese es un punto P. Sabemos acá, entonces tomemos, digamos que aquí está el foco 1, aquí lo llamé foco 2, y aquí a la misma distancia del vértice el foco 1. Listo. Entonces la cuerdita quedaría algo así. Yan y yan. Listo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar las coordenadas del foco. Dijimos que la distancia, ojo que está en el plano cartesiano, entonces está la coordenada 0, 0. O sea que la distancia que hay de acá hasta acá es el valor de C, 0. La distancia que hay de acá hasta acá es menos C, 0. ¿Listo? Y sabemos que PF1 más PF2 es igual a 2A. Eso lo sabemos por la definición que vimos de la elipse. Bien, entonces voy a hallar estas distancias. Como sé que esta distancia más esta distancia, ¿sí?, me tiene que dar 2A, entonces voy a plantear esta misma ecuación. PF1 más PF2 es igual a 2A. Entonces, PF1, ¿a qué será igual? Esta distancia. ¿Cómo hallo la distancia entre dos puntos? Con el teorema de Pitágoras. Entonces empezamos. Quedaría esto menos esto, ¿cierto? O sea, x más c al cuadrado más y menos 0, o sea, más y cuadrado, ¿cierto? Más, ahora este punto, que es PF2, x más x menos c, porque recuerden que la distancia siempre se halla restando, x menos c al cuadrado más y menos 0, o sea, y cuadrado. Eso es igual a 2A. ¿Qué pasó aquí? Aquí, ¿por qué me quedó más? Porque es que este era menos. Y más, menos por menos da más. Bien, luego voy a eliminar entonces una raíz. Entonces lo que voy a hacer es pasar una de las raíces allá para que me quede más fácil de trabajar. Entonces me quedaría
x más c al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Paso la otra allá, o sea, 2a menos raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Para eliminarlo, pues tengo que elevar los dos al cuadrado. Esto con esto se cancela y queda x más c al cuadrado más y cuadrado igual a trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4 al cuadrado, menos 2 veces 4a, el primero por el segundo, x menos c al cuadrado más y cuadrado, más el segundo al cuadrado, o sea, que se cancela la potencia y quedaría raíz, la potencia se cancela con la raíz, x menos c al cuadrado más y cuadrado. Bien, ahí entonces puedo resolver este trinomio, ¿cierto? Y nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado menos 4a raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado más el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y cuadrado. Empezamos a eliminar lo que se pueda. Y cuadrado y y cuadrado están de igual signo, pero en lados opuestos de la igualdad se cancelan. Tenemos entonces también el x cuadrado con este x cuadrado se cancelan, ¿cierto? Este 4, 2xc y este 2xc tienen signos contrarios. O sea que esos se suman y me queda 4xc. O sea, este de acá y este de acá. El c cuadrado y el c cuadrado está positivo, positivo, se cancelan. Y me queda entonces este 4a cuadrado lo voy a mover acá. 4a cuadrado, ya creo que ven que es para factorizar después. Igual a menos 4a raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces este 4 con estos dos 4 lo puedo cancelar porque aquí saco un factor común de 4. Y con este 4 que está multiplicando y pasa a dividir, conclusión, se cancelan todos. Listo, ¿qué me quedó? xc menos a cuadrado es igual a menos a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Bien, ahora nuevamente elevo al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos va a quedar. Resuelvo los trinomios cuadrados perfectos. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Como está a la 2 al cuadrado. El primero al cuadrado, o sea, a cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Pero todo esto está multiplicando, ¿sí? O sea, que aquí me quedaría a cuadrado. Antes de eso, entonces, tengo que aquí abrir un paréntesis. A ver, entonces, esto quedaría a cuadrado. Y este de acá, la raíz se cancelaría con este cuadrado. ¿Sí? Pero aún así tengo que resolver este x menos c cuadrado, que sería el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado. Pero ojo, todo esto está siendo multiplicado por el a cuadrado. Entonces me toca abrir ese paréntesis así. Bien, entonces esto aquí nos queda x cuadrado c cuadrado menos 2xc por a cuadrado más a a la 4 igual a. Entonces ahí multiplico a cuadrado x cuadrado menos 2xc por a cuadrado más, estoy haciendo esta distributiva, más a cuadrado por c cuadrado más y cuadrado por a cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar qué puedo cancelar. Fíjense que estos dos están del mismo signo y están en lados opuestos. Conclusión, los puedo cancelar. ¿Sí?
Ahora bien, voy a llevar a este lado lo que tenga estos dos términos de x cuadrado. No me va a caber esto, no quiero pasar la hoja. Es igual x cuadrado c cuadrado más a a la 4. Fue lo que me quedó aquí. Y al lado de allá me quedó a cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. ¿Sí? O sea, lo organicé. Bien, entonces voy a mover todo lo que tenga x y y lo voy a mover para este lado. Lo que no tenga variable x, y lo dejo allá. Lo paso al lado de allá. ¿Listo? Entonces yo creo que ese movimiento lo alcanzo a hacer acá y paso entonces al otro. ¿Qué haría? X cuadrado, c cuadrado. Menos este de acá, pero lo voy a organizar. ¿Listo? A ver aquí, x cuadrado. Pero por conveniencia voy a dejar primero este de acá, pero lo voy a organizar. ¿Listo? Este pasó acá. Ya sé. No, dejémoslo. Entonces, x cuadrado, c cuadrado. Dejemos el c. Y x cuadrado, a cuadrado. Y más y cuadrado, menos, perdón, porque este pasó a restar. Y cuadrado, a cuadrado. ¿Cuáles me quedan sin variable? A la 4, que es negativo, ¿cierto? Más a cuadrado c cuadrado. Bien, entonces lo que voy a hacer acá, listo. Lo que voy a hacer es entonces multiplicar por menos 1 para que primero me quede el a cuadrado, ¿cierto? El a cuadrado en lo que yo había hecho, o sea, esto de acá, me quedó negativo. Pero como quiero que empiece A, B, C, la secuencia, A, luego X, luego Y, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a escribir acá. A cuadrado por X cuadrado, que estaba negativo, pasó a positivo. Luego el X cuadrado, C cuadrado, ¿sí? Que estaba positivo, ahora me va a quedar C cuadrado, X cuadrado, ¿sí? Pero negativo. El a cuadrado, y cuadrado era negativo, entonces me va a quedar positivo. ¿Listo? Y me va a quedar entonces a cuadrado, y cuadrado. Igual a. Si multiplico a un lado, tengo que multiplicar al otro. A la 4, que ahora me va a quedar positivo, menos a cuadrado, c cuadrado. Aquí voy a sacar este factor común. El factor común es x cuadrado. X cuadrado factor de a cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a. Aquí puedo sacar también un factor común que es a cuadrado. Factor de a cuadrado menos c cuadrado. Yo creo que ahí se entiende. Bien, si todos los términos de una ecuación se dividen por la misma cantidad, la ecuación se mantiene. Nosotros aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Vean, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. O sea que si yo planteo b cuadrado, eso me queda igual a cuadrado menos c cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí yo tengo a cuadrado menos c cuadrado. En vez de escribir esto, voy a escribir b cuadrado. ¿Y qué haría? X cuadrado, b cuadrado. O sea, hice una sustitución. ¿Sí? Más a cuadrado, y cuadrado, igual a cuadrado. Y a cuadrado menos c cuadrado nuevamente es b cuadrado. O sea, hice una sustitución de este teorema de Pitágoras. Y listo. Voy a dividir entonces estas cantidades, ¿sí?
por a cuadrado b cuadrado. Si todos los términos de una ecuación se dividen por la misma cantidad, la ecuación se mantiene. Entonces, ¿por qué cantidad la voy a dividir? Por a cuadrado b cuadrado. Se cancela y se cancela. Y nos queda entonces la ecuación de una elipse horizontal. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Tenemos la ecuación. Bueno, entonces yo paso acá. Entonces, si la elipse es horizontal, voy a permitirme aquí hacer una elipse no muy bonita, pero bueno, sé que es suficiente para que podamos entender esto. Listo. Entonces, aquí tenemos, digamos que los focos. La elipse entonces es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué es b? Esto es lo que usted tiene que tener claro. Esto es a. Esto es b. ¿Listo? Si la elipse, bueno, y sabemos que a, ¿sí?, es mayor que b. Y sabemos que esto está ligado por el teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, esto que vimos acá. Sabemos que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, según esto de acá. O sea, es importante que usted recuerde que a es la hipotenusa. ¿Listo? Sabiendo eso, entonces ya es muy fácil. ¿Cómo sería una elipse vertical? Entonces, si a mí me dan ahora y la elipse es aquí así. Bueno. Esta se me quedó muy feita. A ver. No quedó tan fea. Listo, se me dan una elipse vertical. Entonces, esto es B, esto es A. O sea que A siempre tiene que ser mayor que B. Siempre, siempre. Entonces, si es una elipse vertical, la ecuación nos va a quedar x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. O sea que si el número mayor está debajo de x cuadrado, es horizontal. Si el número mayor está debajo de y cuadrado, es vertical. ¿Listo? Entonces la mejor forma de entender esto es con ejemplos. Digamos que me dicen, dada la ecuación de una elipse x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9, igual a 1. ¿Sí? Entonces, me dicen, bueno, determine los elementos de esa elipse, haga un gráfico. Listo. Entonces, ¿qué sé? Lo comparo. Primero miro dónde está el número mayor. Como sé que el número mayor está debajo de x cuadrado, entonces inmediatamente sé que es una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces, sé que es de la forma x cuadrado a cuadrado más y cuadrado b cuadrado igual a 1. Entonces sé que a cuadrado es igual a 25. Entonces sé que a es igual a 5. ¿Y qué es a? La distancia del centro al vértice. Sé que b cuadrado es igual a 9. O sea que sé que b es igual a 3. ¿Y qué es b? La distancia del semieje menor. Puedo hallar C. ¿Y cómo voy a hallar C? Sé que A es la hipotenusa. O sea que sé que el cateto C será restando de la hipotenusa el otro cateto. C raíz de A cuadrado. O sea, 25 menos 9. C raíz de 16. C es igual a 4. ¿Listo?
Entonces ahí ya tengo los valores de todo lo que necesito para hacer mi gráfica. Entonces vengo acá, trazo el plano cartesiano. Sé que A es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo ubico horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 porque eso lo deduje desde el comienzo. O sea que el vértice 1 está en la coordenada 5,0. El vértice 2 está en menos 5,0. Ahora bien, vamos con el semieje. Vale 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 3, o sea que el semieje tiene por coordenadas la distancia del semieje, entonces tiene coordenadas 0,3 y 0, menos 3. Si usted quiere entonces el foco que es C4, 1, 2, 3, 4, aquí está el foco 1, que tiene por coordenada menos, me pasé, el foco está en 4, sí. Menos 4,0, 1, 2, 3, 4, el otro foco 4,0. Si usted quiere hacer una mejor elipse, entonces reemplace por la coordenada del foco. Entonces lo lógico es reemplazar por el 4 para obtener estos dos puntos y saber más o menos cómo abre. La reemplazaría acá, pero eso ya lo hemos hecho, entonces yo simplemente voy a trazar mi elipse. Entonces hago esto aquí así. Y bueno, tengo la ecuación y la gráfica de la elipse con cada una de las coordenadas que me estaban pidiendo. ¿Listo? Recuerde, para hacer una mejor gráfica, yo por ejemplo aquí me pude ir muy alto, entonces si usted quiere sacar exactamente ese punto, pues reemplace entonces por 4. Entonces lo voy a hacer solo para que veamos cómo se reemplazaría. Entonces tendríamos acá. Entonces, sabemos que x es igual a 4. No vale 0 porque es que estamos buscando estas dos coordenadas, que después las voy a replicar acá. O sea que y es el valor que quiero averiguar. Entonces diríamos 4 al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a resolver eso. Aquí aseguro esto. Ya. Bien. Listo. Entonces, 16 sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, y cuadrado novenos es igual a 1 menos 16 25avos. Y cuadrado es igual a 25 menos 16 sobre 25. Recuerde que esto está sobre 9. Y cuadrado es igual. 25 menos 16, pues 9 sobre 25. Y el 9 que estaba acá pasa aquí a multiplicar. Y igual a la raíz de 9 por 9, 81 25avos. Y igual a 9 quintos. Bien, 9 quintos, pues sabemos que 5 en 9 está una vez y que sobran 4. Entonces, tomar la unidad y dividir en 5 la otra, o sea, es muy pegado arriba. Aquí me pasé, ¿no? Porque aquí alcancé a tomar las dos unidades, pero no alcanza a hacer las dos unidades, ¿cierto? Es un poquito más abajo. Digamos que esta parte de aquí sí me quedó mejor. Igual que esta parte, y aquí también. Aquí sí me pasé. Listo. Cuando usted reemplaza por el foco, generalmente le dan exactos los resultados. No siempre, pero generalmente, por eso digo, utilizo eso. Bien, entonces me dicen, bueno, hallemos la ecuación de una elipse que tiene por valor 2x cuadrado, perdón, graficar 4y cuadrado igual a 8. En este caso no tiene la estructura que nosotros ya vimos, entonces lo que hago es llevarla a esa estructura. ¿Cómo? Entonces me tocaría, o sea, lo que requiero es que esto quede todo sobre 1, ¿cierto? 1, 1 y, o sea, que aquí quede 1x cuadrado, 1y cuadrado y que aquí quede igualado a 1. Entonces eso lo logro dividiendo todo entre a lo que está igualado.
Entonces, aquí me quedó el 1. Veamos aquí qué va a pasar. Aquí me queda un cuarto de x cuadrado. Más, aquí me queda un medio de y cuadrado. ¿Cierto? Pero yo puedo expresar esto de tal forma que esto quede equivalente. O sea, si esto es x cuadrado y esto es y cuadrado y quiero que iguale a 1, entonces sería fácil, ¿cierto? Colocar esto aquí el 4, ¿sí? Y aquí el 2. Veamos que es muy sencillo. Si por ejemplo me hubiese, bueno, y ahí ya tengo entonces, nuevamente el a, el mayor está debajo de x cuadrado, o sea que sé que es una elipse horizontal. Entonces a cuadrado es igual a 4, o sea que a es igual a 2. B cuadrado es igual a 2, o sea que b es igual a raíz de 2. Y bueno, c lo puedo hallar por Pitágoras. Recuerde que c es un cateto, o sea que es a al cuadrado 4 más 2. Aquí, recuerde que voy a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces 2 al cuadrado 4, raíz de 2 al cuadrado pues es 2. Y c es raíz de 6. Y bueno, ahí tengo. No voy a hacer la gráfica de eso, digamos que no me interesa mucho. Quiero hacer uno de que me dé entonces horizontal, vertical, perdón. Entonces, x cuadrado sobre 27 más y cuadrado sobre 36 igual a 1. Bien, entonces acá lo que voy a hacer entonces es, como el mayor está en debajo de y, entonces sé con toda seguridad que es una elipse vertical. O sea, hace esto. Bien, entonces solo me queda igualar. Entonces, a cuadrado es igual a 36, o sea que a es igual a 6. También sé que b cuadrado es igual a 27, o sea que b es igual a la raíz de 27. Si yo quiero descomponer un poco más eso, sé que esto 27 es 9 por 3. O sea que esto es 3 porque la raíz, o sea, esto es 9 por 3. O sea, la raíz de 9 es 3, 3 raíz de 3. Pero no hay necesidad. C es igual a la raíz de 36 menos 27. Recordemos que, aquí yo cometí un error. Porque C siempre se obtiene restando porque es un cateto. O sea que es raíz de 2. Qué pena ahí el error. Me hacen falta para que ustedes me hagan caer en cuenta de mis errores. Bien, y luego 36 menos 27, 9. O sea que C es 3. Bien, entonces ahí ya puedo hacer mi gráfico de la elipse. Entonces, C, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Coordenada del vértice 0,6. Vértice 0, menos 6. Coordenada del foco 1, 2, 3. Foco 0,3. 1, 2, 3. Foco 0, menos 3. Coordenada de B 3 raíz de 3. ¿Sí? O sea, 3. 1 punto, está un poquito aquí adelante. De 3, 1, 2, 3. Un poquito aquí adelante. Y bueno, ahí ya puedo hacer la elipse. Si quisiera hacer un mejor gráfico, entonces reemplazaría en la ecuación que tengo por el 3 para hallar los valores de x. Bien. Y ahí tengo entonces todas las partes de la elipse. Hay una definición que es para medir la relación que hay entre el eje mayor y el eje menor, que se llama excentricidad. La excentricidad la simbolizamos con la letra E y es la relación que guarda entonces C sobre A.
Si sabemos que A es la distancia que hay del centro al vértice y que C es la distancia que hay del centro al foco, entonces A siempre es mayor que C. En ese orden de ideas aquí siempre voy a obtener una fracción propia. O sea que el mayor valor que puede tomar es 1, pero si esta relación llega a ser 1 es porque estamos hablando de una circunferencia. ¿Cierto? Dice entonces la excentricidad de cada uno. Entonces veamos aquí la excentricidad de este valor, de esta sería C, que sabemos que vale 3, sobre A, que sabemos que vale 6. ¿Cierto? Aquí la excentricidad de esta de acá nos daría C, que sabemos que nos dio 4 sobre 5. La excentricidad, bueno, creo que ahí se me agotan ya. Este criterio es muy importante a la hora de resolver algunos problemas. ¿Listo? Entonces, aquí la tercera 1, la tercera 2, 0,5. Aquí, entonces, 0, 0,8. Si entre más bajito sea esto, más angosta será la elipse. Entre más, o sea, angóstica. Si el número es más hacia el 1, cada vez más redonda. Recuerde que si es 1, será una circunferencia. ¿Listo? Bien, yo creo que con esto podemos ya quedar para un tallercito. También nos pueden preguntar sobre el lado recto, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, por ahora eso es todo, muchachos. Espero que haya sido claro. Es sencillito. Está la deducción de la ecuación, pero básicamente es más bien el manejo de la ecuación lo que me interesa. Gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien.